Dios no es como cualquier otra cosa que existe. Dios es muy diferente a su creación. Prepárate para expandir tu mente y asombrarte al pensar cuán grande es Dios, porque una concepción correcta de Dios nos lleva a asombrarnos delante de Él. A continuación veremos qué es lo que significa que Dios existe por sí mismo. La última vez vimos que Dios es un ser tanto infinito como personal y que esto lo diferencia de todos los demás dioses que pueden haber por ahí, porque Dios es infinito, no como los dioses griegos o romanos, que eran seres infinitos, pero Dios también es personal, a diferencia de un alguna religión oriental que afirma que Dios es infinito pero no es personal. Dios es tanto infinito como personal y vimos que tiene diferentes atributos que Él nos ha revelado a nosotros y que por lo tanto podemos conocer más a Dios estudiando la revelación que Él nos ha dado. Y empezaremos con los atributos incomunicables de Dios, que son estos que Él tiene por virtud de ser infinito. Y son incomunicables porque nosotros no somos infinito, ¿verdad? Y hay ciertas cosas, ciertos atributos que Dios tiene que Él no, no son comunicables, porque esos comunicables significa que nosotros tenemos también características y atributos que guardan relación con esos atributos de Dios, como si lo son en los atributos comunicables, que son los que Él tiene por virtud de ser personal. Pero por mientras estamos empezando con los atributos incomunicables, que son los que Él tiene por virtud de ser infinito. Y el primer atributo que vamos a ver es justamente el de la autoexistencia de Dios. A este atributo normalmente se le llama también la aceidad de Dios, y este es un término que viene del latín y que significa por sí mismo o en sí mismo. Así que bueno, sin asustarnos por el término, la idea es esto, es que Dios tiene autoexistencia. Ahora, habíamos visto en los primeros episodios de esta serie, nosotros primero vamos a recurrir a la Biblia para ver cuál es la evidencia bíblica. Vamos a ayudarnos también de la filosofía y vamos a encontrar eh, una doctrina para este atributo que a final de cuentas sea bíblicamente coherente, filosóficamente coherente y que sea una doctrina que nos permite conocer más a Dios. Así que empezando con las evidencias bíblicas. ¿Qué evidencias bíblicas tenemos para la autoexistencia de Dios? Vamos a empezar con Isaías 40 y aquí empezando del versículo 18, Isaías dice, ¿con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para prendar escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para elegir un ídolo que no se caiga. Aquí, ¿qué es lo importante? Isaías se está preguntando, bueno, ¿con quién compararán a Dios? ¿Verdad? Como un ídolo que un escultor lo funde, como un joyero que enchapa, es decir, con algo que un artesano crea. Vamos a bajar aquí al 25. Dice Dios, ¿con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? Él ordena la multitud de las estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Entonces nuevamente Dios preguntando, ¿con quién me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? ¿Verdad? Y ojo, aquí es algo importante. ¿Quién ha creado todo esto? Y seguimos acá al 28, donde él responde, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Entonces aquí tenemos la primera respuesta, ¿verdad? Aquí vemos que Isaías retrata a Dios como el creador no creado de todas las cosas, ¿verdad? Él no es un ser creado, no, él es el creador que no fue creado de todas las cosas y Dios, por lo tanto, es el único ser que existe por sí mismo
de forma no creada. Vamos a ver, este fue en el Antiguo Testamento, vamos a ver este versículo en el Nuevo Testamento, Juan 1:1, un versículo muy famoso, y dice, en el principio ya estaba el verbo y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, él estaba con Dios en el principio y por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Aquí en Juan 1:1, Juan nos lo pone de esta manera para hacernos recordar, de hecho, Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, ¿verdad? Que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí Juan lo escribe de esta manera para recordarnos de eso y lo que él dice es, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, en el principio todo lo que existía era Dios y después de ahí todo lo demás viene a la existencia a través de la palabra de Dios. Entonces nuevamente, todas las demás cosas fueron creadas por Dios. Ahora bien, algo muy importante y que vamos a ver acá es que Dios no solamente crea las cosas, sino que Él mismo las mantiene en existencia. Y eso lo vamos a ver aquí en Romanos 11:6. Y Él dice, en Romanos 11:34. Y Él dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Todas las cosas proceden de Él, eso ya lo habíamos visto. Dios creó todo lo que existe. Existen por Él en el presente, existen por Él, es decir, Dios las mantiene en existencia y existen para Él. Es decir, el propósito de todas las cosas es existir para Dios. El propósito de todas las cosas que existen está en Dios. Y esto aquí podemos compararlo también con Salmo 92 y dice, desde antes que nacieran los montes y que creara la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Entonces tenemos como todas las cosas son creadas para Dios y como Dios por sí mismo no depende de nada más, sino que Él existe por sí mismo, ¿verdad? El propósito de la existencia de Dios se encuentra en sí mismo, no se encuentra en nada más. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Dios no vino de ninguna parte. Dios no surgió de algo, ¿verdad? Dios simplemente es, Él simplemente existe. Aquí, de alguna forma, el salmista nos está diciendo que antes de la creación, antes de que las cosas existieran, ya Dios existía y que eso va a ser desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, ¿cómo, habiendo tenido este resumen de las evidencias bíblicas, cómo podemos pensar correctamente sobre esto, verdad? Como mínimo, podemos decir que la Biblia nos lleva a afirmar que Dios es un ser autoexistente, ¿verdad? Que existe por sí mismo, que su existencia no es producto de ninguna otra cosa, ¿verdad? Y que no depende de nada más para su existencia. Es decir, imaginemos que todo lo que existe desapareciera por alguna razón, aún así Dios seguiría existiendo porque Dios existe independientemente de todo lo demás. Ahora, si a esto le agregamos filosofía y aquí en especial me gustaría agregar el concepto de un teólogo muy importante llamado Anselmo, en que él empezó a hablar de Dios como el ser más grande concebible o el ser más perfecto que pueda haber. Y esto nos ayuda a guiarnos teológicamente porque podemos decir que Dios es el ser más grande que podamos conseguir, el ser más grande que pueda haber. Y entonces nos ayuda a pensar, bueno, si yo pienso esto de Dios, pero resulta que hay una característica que sería más grande, realmente la característica que Dios posee es esta que es más grande y no esta que no es tan grande. ¿Por qué? Porque Dios es el ser más grande que puede haber. Dios es el ser más grande concebible. Y por esa razón podemos decir que la aceidad y la autoexistencia es un atributo todavía más fuerte, todavía más sólido que el simple hecho de existir independiente de otras cosas. Por el contrario, la aceidad significa que Dios es la única
realidad última. Y aquí ambas palabras son importantes. Dios es la realidad última, ¿verdad? Todo proviene de Dios. Él mantiene todo en existencia, pero también es la única. Dios es la única fuente de toda la realidad. Wow, ¿verdad? Dios es el único ser autoexistente, y esto quiere decir que existe por una necesidad de su propia naturaleza, y es el único ser que existe de este modo. Nada más existe por sí mismo. Y en consecuencia de esto, tenemos que toda la creación depende de Él para, no solamente para empezar a existir, sino para continuar existiendo, ¿verdad? Pensemos, una gran analogía sobre esto es cuando un músico está tocando un instrumento y suena la música, ¿verdad? En el momento en que el músico deja de tocar, la música deja de existir. Del mismo modo, si Dios dejara de mantener en existencia la creación, todo dejaría de existir. La obra de Dios, por lo tanto, no fue solamente al momento de hacer la creación, de crear, sino que lo mantiene en existencia. Y Dios mantiene en existencia todo lo que no es Él. Nada más voy a repetir porque creo que vale la pena pensarlo nuevamente. Dios mantiene en existencia todo lo que no es Él. Ok, quiero hacer una aclaración aquí, y es que este concepto de la autoexistencia de Dios no significa que Dios sea el creador o la causa de sí mismo. Y aquí entramos en esta confusión que normalmente hay y decimos, bueno, ¿quién es la causa de Dios? La respuesta correcta es que si estamos hablando de Dios, estamos hablando de un ser que no es creado, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, Dios ni siquiera se creó a sí mismo, lo cual también sería ilógico. Pero Dios, lejos de ser creado, no necesita una causa porque Él justamente es el ser no causado, ¿verdad? Y por lo tanto, la pregunta de quién crea a Dios no tiene sentido, porque nuevamente, si estamos hablando verdaderamente de Dios, estamos hablando de un ser que no es creado. Ahora, antes de terminar, quiero dejar un componente práctico sobre esto muy importante, y es que la doctrina de la autoexistencia de Dios, de la seidad de Dios, significa que todo lo que tienen los seres creados, ¿verdad? Todos los seres creados que hay, existen por el poder y la voluntad de Dios. Esto significa que Dios no recibe nada de nosotros, ¿verdad? Nosotros existimos por Él, pero Dios no ocupa nada de nosotros. Todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Dios. Dios no ocupa nuevamente nada de nosotros. No podemos darle algo que Él no tenga ya. Dios no necesita nada de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que dependemos de Él, no solamente para existir, para empezar a existir, sino para continuar existiendo. Y vemos como el propósito de nosotros y de toda la creación y de todo lo que existe, finalmente se encuentra en Dios. Como dice también la Biblia, porque para su gloria es que estamos aquí. Así que bueno, espero que podamos tener una concepción diferente de quién es Dios, porque Dios es alguien que existe por sí mismo, es la fuente última de la realidad, la única fuente de la cual toda la realidad depende, no solamente para existir, sino para continuar existiendo. Y esto nos debe dar una postura de asombro y humildad al contemplar realmente cuán grande es Dios.